7 de noviembre del 2018. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañará Richard Martínez, el ministro de Economía y Finanzas. Vamos a hablar sobre la Proforma 2019 con un PIB de 113 mil millones de dólares. ¿En qué medida se alteran los porcentajes de los indicadores básicos del presupuesto? ¿Se reducen el tamaño del Estado, el déficit fiscal y el endeudamiento? ¿Los ingresos permanentes del Estado cubren el gasto corriente? Lo vamos a revisar. Y también estará Hernán Pérez Luz, columnista del diario El Universo. La Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, en cooperación con Naciones Unidas, sus resultados en 12 años ya de funcionamiento es un ejemplo a seguir para que la política saque su mano de la justicia funcione. Este es el apoyo que necesita la lucha anticorrupción contra la impunidad, que continúa campante. Y además nos acompañará Guillermo Lasso, ex candidato presidencial de Creo. La lucha contra la corrupción se ha detenido. La solución es suprimir al Consejo de Participación Ciudadana y volver al sistema de antes. La Proforma Presupuestaria 2019 y sus previsiones de crecimiento, ¿es realista o está sobredimensionada? ¿Va a mejorar la situación económica? Lo conversamos. El Ministerio de Justicia, mediante un comunicado, informó que Jorge Glass, el ex vicepresidente de la República, sentenciado por el caso Odebrecht, fue trasladado de la cárcel de Latacunga a un hospital en Quito. Glass se encontraba en huelga de hambre desde que fue enviado a dicha cárcel como medida de seguridad tras la fuga de Fernando Alvarado. La noche de este martes, el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, presentó un quebranto en su salud. Ante esta novedad, su esposa Cintia Díaz confirmó que Glass se encontraba con vigilancia médica. Sí, lo encontré bastante mal. ¿Él se encuentra ahorita con suero? No, con suero no, actualmente no está con suero, todavía no está con suero. La semana pasada sí tuvieron que aplicarle uno por la descompensación por el estómago. Esta anomalía se presenta una vez que el exfuncionario lleva 18 días de huelga de hambre como medida de protesta por su traslado desde la cárcel 4 de Quito a este centro de reclusión. Eso ya es una decisión de él. Realmente yo ya no quisiera que siga, pero es una decisión de él. Él tiene sus convicciones. Por su parte, el Ministerio de Justicia informó a través de un comunicado que desde el 21 de octubre al 6 de noviembre, el PPL Jorge David Glass Espinel recibió 85 atenciones médicas por parte del Ministerio de Salud Pública y un grupo de especialistas del hospital Carlos Andrade Marín dentro del Centro de Rehabilitación Social Cotopaxi. Confirmó además que el último chequeo médico muestra que el señor Glass Espinel se encuentra estable. Con la finalidad de precautelar el estado de salud, será trasladado a una casa asistencial médica para un proceso de alimentación intravenosa de líquidos y electrolitos. Y en otro tema, la asambleísta Sofía Espín no asistió a rendir su versión en la Fiscalía dentro de la investigación por el delito de oferta de tráfico de influencias en el caso del secuestro de Fernando Balda, mientras que hoy está previsto que se realice la audiencia preparatoria de juicio contra el expresidente Rafael Correa y otros 3 procesados por el plagio de Balda, según formulación de cargos del fiscal. La asambleísta correísta Sofía Espín no asistió a la Fiscalía a rendir su versión prevista para este martes, según su abogado Luis Molina, porque se encuentra fuera del país. Hemos solicitado se realice un segundo señalamiento para que pueda rendir su versión libre y voluntaria, toda vez que el asambleísta Espín tenía compromisos de su actividad legislativa de carácter internacional. No precisó a dónde viajó ni tampoco el motivo de la delegación. Le consultamos a Patricio Donoso, integrante del Consejo de Administración Legislativa, si existe autorización oficial de la Asamblea para algún viaje de Espín. Él aclaró que no. La Fiscalía solicitó la versión de la legisladora como parte de la investigación por el delito de oferta de tráfico de influencias en el caso del secuestro de Fernando Balda. Paralelamente, la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, convocó a sesión del Pleno para el próximo jueves, en donde se definirá el futuro político de Espín. Lo hizo después de las críticas por no incorporar en el orden del día el informe de la comisión multipartidista que recomienda la destitución del asambleísta correísta. Esto después de la difusión de varios videos sobre su visita en la cárcel a la exagente Diana Falcón, a quien habría pedido que se retracte de la vinculación al expresidente Rafael Correa en el secuestro de Balda. Mientras tanto, este miércoles se anunciará en la Corte Nacional de Justicia la decisión del posible llamado a juicio al expresidente Rafael Correa, quien tiene orden de prisión por el caso Balda. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi. Buenos días a todos.
Este caso penal por secuestro y utilización indebida de recursos del Estado, en la práctica viene a ser como del ahogado el sombrero, puesto que para el de asociación ilícita con Odebrecht hubo un frenazo a raya para los delitos conexos y autores intelectuales de esa asociación, que según el ex fiscal Vaca Bancheno y la sentencia de la Corte Nacional son múltiples y constituyen crimen organizado. El contenido de la delación premiada de Odebrecht jamás fue conocido íntegramente por la ciudadanía como se ofreció. Pero en este caso, nuevamente fue la justicia extranjera, la de Colombia, la que permitió conocer el delito. La gran diferencia es que la víctima no fue esa nebulosa del Estado que abarca a toda la ciudadanía y a ninguno en particular, sino una persona concreta que durante años ha luchado buscando justicia, Fernando Balda. En el caso Odebrecht, los perjudicados son 17 millones de personas, pero solo uno, César Montúfar, le ha dedicado tiempo a buscar que brille la justicia. Esperamos que hoy brille la justicia, que se haga historia. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Se ha observado por expertos en la materia que el gobierno sobreestima el crecimiento del Producto Interno Bruto de 113 mil millones en 2017, último dato del año completo del Banco Central, a 113 mil millones en 2019. Al respecto, Alberto Acosta Burdeo puntualiza lo siguiente. Primero, un PIB muy grande, es decir, el gobierno para cumplir una meta de un déficit de 3,2% del PIB, lo que hace es considerar de una manera excesivamente optimista que la economía va a crecer a 114 mil millones de dólares en 2019. Esto significa que la economía habría crecido un 9% en relación a lo que se registró en 2017, último dato disponible del Banco Central. Entonces es algo que realmente vemos que no se va a dar. 9% en 2 años no es real cuando la economía se está desacelerando, cuando tenemos estimados del Fondo Monetario que creen que en este año 2018 la economía crecería apenas 1,1% y el próximo año 0,7%. Entonces es irrealista esto, pero claro, tiene un objetivo. Al inflar el tamaño de la economía, vemos que el déficit aparece como que fuera más pequeño, pero realmente si es que no se llega a dar, y lo más probable es que no se dé este resultado de crecimiento de la economía, vamos a ver que el déficit es más grande de lo que se había planificado y que tenemos una tarea por ajustar en el Estado mucho mayor de la que pensábamos. Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo. Un saludo a toda la audiencia. Según el Banco Central, el PIB registró un crecimiento interanual de 0,9% en el primer semestre de 2018. ¿Cómo explica este salto a 113 mil millones de dólares que desquicia todos los porcentajes y supuestos? Estimado Alfredo, creo que vale la pena aclarar en este punto que hay un error de orden conceptual en las declaraciones que ha realizado Alberto. Una cosa es el crecimiento del PIB nominal y otra cosa es el crecimiento real de la economía que descuenta los efectos del incremento de los precios y más bien se ajusta al tamaño de la cantidad de bienes y servicios que se producen. Es así que cuando hace referencia a Alberto de que se va a crecer en un 9%, está comparando cifras nominales. Cuando hablamos del crecimiento de la economía, hablamos en términos reales y es así que esa proyección de crecimiento para el año 2019 es del 1,43%. Las cifras que usted muestra, Alfredo, también son en términos reales, descontando, insisto, el efecto de precios y quedándose con el efecto del crecimiento real de la economía, es decir, cuánto más produce la economía. El año pasado, en términos nominales, la economía, efectivamente, usted dio una cifra de 104 mil millones de dólares. Este año se estima que el tamaño de la economía llegue a 109 mil millones de dólares y el subsiguiente en el año 2019 113 mil millones de dólares. Entonces hay que comparar las variables de manera
estructurada en precios, en valores nominales, por un lado, que es frente a lo que se compara el déficit, y el crecimiento real de la economía, que es la variable más importante que nos interesa empujar, porque allí está el corazón de la producción de los bienes y servicios. Dicho esto, Alfredo, creo que es importante observar el presupuesto general del Estado como un instrumento dentro de una estrategia de desarrollo del Gobierno Nacional que apunta a salir de un modelo donde el Estado era el promotor de la economía a través del socialismo del siglo XXI, a un modelo donde la actividad privada, el microemprendimiento, la microempresa, la MIPYME, la gran empresa, el artesano, la economía popular y solidaria puedan tener más oportunidades de creación de riqueza y de empleo en el futuro. Esa transición de un modelo excesivamente dependiente del Estado a un modelo mucho más activo, más ágil, más eficiente, mucho más acompañador de las actividades privadas, es una transición que hay que ir haciendo de manera ordenada. Si analizamos el presupuesto general del Estado en términos de los gastos, en el esfuerzo que tiene que hacer el gobierno central, creo que es importante destacar que se está haciendo un importante recorte del gasto de bienes y servicios en cerca de 400 millones de dólares. Prácticamente estamos congelando la masa salarial para el siguiente año y estamos cumpliendo con obligaciones importantes, más de 270 millones de dólares por efectos de la ley amazónica y más de 1.200 millones de dólares por efectos del 40% de las pensiones jubilares para el próximo año. Ahora, pero volviendo, digamos, a la cuestión conceptual de poner al sector privado como motor de la economía y respecto a las cifras del PIB, entre los principales indicadores macroeconómicos que sustentan la proforma está el precio promedio del petróleo, que se ha estimado en $58, 29 centavos por barril, y un incremento de producción a 700.000 barriles diarios. ¿El petróleo sustenta el supuesto crecimiento? El precio del petróleo, Alfredo, incluso por varias fuentes, ha sido estimado de una manera prudente. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional estima que el precio del próximo año va a estar en más de $60. Ayer la Agencia Energética Internacional hizo un ajuste a un rango menor de precios. El precio del petróleo es una variable difícil de predecir y para el caso del Ecuador imposible de controlar. Lo que controlamos nosotros es la producción y en ese campo los 700.000 barriles se apuntan hacia el año 2021, no hacia el año 2019. Alfredo, es importante hacer esa acotación porque no hay como dar un salto tan radical de un momento al otro. Para el próximo año se estiman una producción total de cerca de 206 millones de barriles, es decir, un crecimiento del 9% frente a este año. Esa es la cifra que hemos recibido del Ministerio de Hidrocarburos en coordinación, en trabajo con ellos, para dotarle todos los recursos que permitan generar más inversión, no solo pública, sino también privada a través de cambios normativos. En el campo público, el campo 43, por ejemplo, Sacha y Shushufindi, son las fuentes y las vertientes que permiten incrementar esta producción. Pero nuevamente, Alfredo, el tema importante y central aquí es que el presupuesto cumple con el plan de prosperidad, 3,2% de déficit para este año, cuando veníamos del año pasado de más del 6% de déficit. Para el 2019 vamos a tener 3,2% del PIB, un déficit primario menor a 0,5%, y esto acompaña una serie de decisiones adicionales que está tomando el gobierno nacional. Ahora, pero el ajuste en sueldos y salarios es insuficiente y no llegan las promesas del gobierno. Para 2019 el gobierno asignó a sueldos y salarios 9.498 millones, 71 millones menos que en el presupuesto codificado 2018, que son 9.569 millones. Esto apenas representa menos del 1% del PIB, cuando en el plan de prosperidad 2018-2021, con la optimización en empresas públicas y homologación de sueldos en el sector público, se ofreció un ahorro de 350 millones al año. ¿Se está quedando corto el ajuste?
No, Alfredo, en términos de técnica de presupuestaria, los sueldos y salarios de las empresas públicas se contabilizan dentro del balance del sector público no financiero. En el presupuesto general del Estado contabilizamos los recursos que nosotros tenemos que transferir a las empresas públicas y también los excedentes que derivan de esas empresas públicas. Es por ello que en ese balance neto al final tenemos efectivamente un proceso de optimización que supera los 300 millones de dólares, pero es un efecto secundario de un ajuste que ya se está dando en las empresas públicas este momento. Si se analizan las cifras de nómina en las empresas públicas, ya se está dando esa reducción. Ahora, Alfredo, esto es importante y creo que hay un nivel de conciencia ciudadana y del gobierno nacional de que se pueden acelerar procesos. El presupuesto general del Estado es una expectativa del 2019, pero todos los días estamos tomando decisiones para generar mayor eficiencia. En el caso del presupuesto del 2019 también es muy importante tener en cuenta, Alfredo, que la mayor parte de la masa salarial están relacionados, por ejemplo, con el sector de educación, con el sector de salud, también con el sector de defensa. Y en el caso de educación y salud hay dos normas constitucionales que establecen que deberán crecer en 0.5 puntos del PIB, es decir, cerca de 560 millones de dólares cada año, hasta llegar al 6% en el caso de educación y al 4% en el caso de salud. Todo eso hace que el presupuesto general del Estado tenga unos parámetros y un marco sobre el cual nosotros no podemos actuar sino en un campo reducido, pero estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo. El desafío más importante del gobierno es financiar gasto corriente con ingresos corrientes, y así presenta la proforma. Pero se suponen 1.000 millones de ingresos corrientes por concesiones de obras públicas, que si no llegan determinaría que el gasto corriente se tenga que financiar con más deuda. ¿Cuál es la realidad sobre estos ingresos por concesiones? Porque en el 2018, este año, no hubo ningún ingreso al respecto. Muy importante lo que usted ha mencionado, Alfredo. Primero, de acuerdo al clasificador presupuestario, que he visto también que este ha sido un tema de debate importante, de acuerdo a la clasificación presupuestario de ingresos y gastos del sector público, el ítem presupuestario 130399 destaca otras concesiones que se describe como ingresos provenientes de la tarifa a los convenios concesionarios celebrados con personas naturales o sociedades para la explotación de inmuebles o instalaciones de dominio público. El programa que estamos trabajando con el BID de monetización de activos ya tuvo unos resultados iniciales. De hecho, el BID estima que en los próximos 3 años el espacio por el cual o la cantidad de ingresos que puede recibir el Estado por este concepto es muy superior. Nosotros estamos siendo nuevamente prudentes, pero hay una serie ya de proyectos que han sido priorizados por el BID en una primera entrada, si uno quiere llamarlo así, y que obviamente son proyectos que que van a seguirse concretar, que tienen que concretarse. Tenemos en el campo vial, por ejemplo, tenemos también en el campo inmobiliario, tenemos en el campo energético un portafolio muy importante. La concreción de cada uno de estos proyectos, Alfredo, va a depender de la velocidad con la que nosotros articulemos la política pública. Naturalmente es un reto que nos estamos poniendo por delante, pero cada entidad, la entidad rectora de cada sector, va a tener que hacer su trabajo en materia, por ejemplo, vial, en materia de inmobiliaria, en materia energética. Lo importante es generar alianzas público-privadas para que más inversión venga al país, para poder optimizar aquellas empresas públicas que hoy son deficitarias, deshacernos también de algunas de ellas que no generan ningún valor agregado a la economía y avanzar en un mecanismo que permita al final del día equilibrar las balanzas públicas y darles mayor prosperidad a los ecuatorianos en el futuro, porque el Estado puede acompañar sus actividades. Bueno, ministro, lamentablemente se nos acabó el tiempo, hay muchas cosas que hablar todavía. Richard Martínez, ministro de Finanzas, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias a usted, Alfredo. Será un gusto retornar para aclarar esas inquietudes adicionales. Estefi. Nos vamos a una pauta. Cuando regresemos, ya está Hernán Pérez Luz, columnista de Diario El Universo. Vamos a hablar sobre la Comisión Internacional contra la Impunidad con la cooperación de Naciones Unidas para sancionar a los corruptos y recuperar lo robado. En pocos minutos, de vuelta con eso. No se vayan.
Lenín Moreno, al asumir el cargo, ofreció crear una comisión con la ayuda de Naciones Unidas para la lucha contra la corrupción. Y hay experiencias como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala que fácilmente podrían ser replicadas en nuestro país, si se habría voluntad. Pero aún no pasa. Hernán Pérez, bienvenido a Contacto Directo. Gracias por la invitación. Revisemos un poco lo que está pasando, lo que ha ocurrido en Guatemala, porque es interesante ver cómo nace esa comisión en 2006, un órgano independiente de carácter internacional que apoya las instituciones del Estado. ¿Eso garantizó su independencia del gobierno de turno en estos años? Así es. Esa comisión fue creada o nace a raíz de una década de enfrentamientos, de dictadura, de desinstitucionalización del país. Similar, no igual, pero similar a la que hemos tenido en el Ecuador. Un país que estuvo sujeto a una banda de delincuentes armados en el caso de Guatemala, y en el caso del Ecuador casi muy similar. Y en el marco de la Convención Internacional de las Naciones Unidas contra la Corrupción, dentro de ese marco, por consenso de la ciudadanía, especialmente de las fuerzas políticas, pero sobre todo de la ciudadanía, el gobierno que nació luego de esa década terrible que sufrió Guatemala, crea esta comisión, en un principio para combatir la impunidad de los delitos de lesa humanidad que se habían cometido durante la época militar. Pero luego el ámbito de sus labores fue expandiéndose, y hoy en día en Guatemala es un baluarte de la institucionalidad guatemalteca. Ahí fue importante cómo nació, porque como había ese fin contra la inseguridad que no podían solos, se dieron cuenta, entonces hubo una opinión consultiva a la Corte Constitucional, luego el Congreso lo aprobó, es decir, eran Ejecutivo, Legislativo, Poder Judicial, todos de acuerdo en crear esta comisión, por eso los resultados. Evidentemente, si esta comisión no hubiera sido simplemente la iniciativa del Ejecutivo, que obviamente maneja las relaciones internacionales, o hubiera sido simplemente iniciativa de la ciudadanía, no se hubiese llegado a concretarla. Evidentemente en Guatemala, no obstante la visión que tenemos muchos en Ecuador y en otras partes de ser países centroamericanos, países atrasados en muchos aspectos, hubo un brote ahí de institucionalidad, y el país llegó a la conclusión de que la Fiscalía guatemalteca por sí sola no podía desbaratar esta banda de delincuentes, una banda organizada que había penetrado todas las estructuras del Estado, y que era necesario una asistencia internacional, que no viene a reemplazar a la Fiscalía guatemalteca, viene a colaborar, viene a ayudar, viene a dar un soporte, y es un catalizador importantísimo en Guatemala. De hecho, participa como querellante después en las denuncias. Claro. La comisión. Inicia las investigaciones, tiene ciertos poderes de solicitar información, de hacer interrogatorio, pero el momento en que ya va a iniciar lo que llamaríamos aquí la instrucción, se pone en contacto y lo hace conjuntamente con la Fiscalía local. Cuando estuvo aquí la exfiscal de Guatemala, que puso tras las rejas, con la ayuda de la Comisión Internacional, justamente al expresidente Otto Pérez Molina, a su vicepresidente Rosana Valdetti, investigó a 12 militares de alto rango. En el caso del expresidente concluyeron que no se trataba de un gobierno cuyos miembros cometían actos así, aislados de corrupción, sino que era una estructura criminal que había cooptado el poder en Guatemala. Entonces, esos son los riesgos de gobierno sin control, acaparando los poderes, y por eso, ¿cómo funcionan y los resultados de comisiones independientes? Exactamente. La situación de Guatemala, como yo creo, es muy similar a la de acá. Ahí en Guatemala se había creado toda una estructura del Estado, una delincuencia organizada. No eran, obviamente, Pérez Molina una situación aislada. Había detrás del gobierno una estructura muy bien organizada de delincuencia que estaba llevando al país realmente a una frustración tras otra, ¿verdad? Esa es básicamente la idea. La idea es que colabore con las investigaciones que se hagan acá. El hecho de ser, curiosamente, los fiscales, ¿no? La fiscal en esa época, el fiscal ahora actual, son extranjeros, y tienen un equipo de asesores que también vienen del exterior con gran experiencia. Mire, la delincuencia organizada como la que hemos tenido en el Ecuador hoy en día es
altamente sofisticada, es muy internacionalizada, tiene una gran, digamos así, profesionalismo en su quehacer, que no es fácil, no es sencillo desbaratar y poner en fuego. La corrupción es un atentado contra la democracia y sobre todo contra el Estado de Derecho. Y por eso sería importante que se cumpla lo que fue un ofrecimiento en campaña y luego tomando posición de este propio gobierno. 7 de la mañana con 31 minutos. Hernán Pérez Luz, gracias por habernos acompañado aquí. Gracias. Vamos a una pausa y cuando regresemos en nuestros estudios, Guillermo Lasso, el líder de Creo, es candidato presidencial. Hablamos sobre la Comisión Internacional contra la Impunidad ofrecida en campaña y también la proforma presupuestaria, el esfuerzo del gobierno en reducir el tamaño del Estado, el déficit fiscal y el endeudamiento. Ya volvemos, no se vayan. Guillermo Lasso en la campaña electoral de la primera vuelta, julio de 2016. Y Lenín Moreno al asumir la presidencia mayo de 2017, ante la ira ciudadana por los abusos de la corrupción y la metida de mano a la justicia, ofrecieron lo siguiente. Veamos. Dar luz a la oscuridad es investigación judicial independiente y transparente. Convoco a todas las autoridades de control, a que junto con la ciudadanía y el apoyo de la Organización de Naciones Unidas constituyamos un frente nacional para combatir la corrupción. Constituiremos un frente nacional, público y privado, para combatir la corrupción. Él sabe el talante democrático que tenemos aquellos ciudadanos que no hemos pactado con él, que no vamos a pactar con él, y él tiene miedo, porque ustedes y yo, cuando seamos gobiernos, buscaremos un convenio con la ONU para crear la Comisión Anticorrupción y fiscalizar los últimos 10 años de gobierno. Guillermo Lasso, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo, gracias como siempre por esta invitación. Ha pasado ya algún tiempo de esta promesa, el gobierno la ignora y Creo, con su bancada de asambleístas, tampoco ha tomado ninguna iniciativa, cuando este es un asunto que involucra a varias funciones del Estado. No solo es responsabilidad del Ejecutivo. Porque esta inacción, si la lucha contra la corrupción se va por las ramas de los juicios políticos. Bueno, en primer lugar, Alfredo, yo creo que el bloque de Creo es el único bloque de verdadera oposición en Asamblea Nacional. Ha impulsado juicios políticos, ha propuesto más de 66 leyes, muchas de ellas durmiendo en el sueño de los justos. Respecto de esa promesa mía de campaña, que luego la copió el candidato Lenín Moreno, se basaba en la experiencia precisamente de Guatemala, explicada muy bien por Hernán Pérez Luz. Yo en esa época de campaña logré hablar con un representante de la ONU en Ecuador y le dije que cuando seamos gobierno quisiéramos llegar a un acuerdo para crear en Ecuador esta Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción para que actúe de manera independiente. Pero claro, déjeme decirle, Alfredo, se necesita la colaboración del gobierno, porque es el gobierno representante legal del Estado ecuatoriano. No puede un asambleísta y menos un actor político como yo ir a la ONU y decir queremos crear una comisión anticorrupción. Pero sí puede ir a la asamblea y pedirle a la asamblea al presidente que haga lo que tiene que hacer. Bueno, pues recomendaré a los asambleístas de Creo que envíen una carta al presidente Moreno recordándole aquella oferta de él. Han pasado 18 meses. ¿Por qué no lo hace? Porque fue parte del gobierno de Correa como vicepresidente durante 6 años. Porque él fue parte beneficiaria del gobierno de Correa porque se mantuvo becado en Suiza y porque él fue impuesto por Correa como presidente del Ecuador. Sin duda alguna, una persona que ha trabajado con el correísmo debe de sentir cierto miedo de realmente impulsar una comisión independiente. Nosotros no hubiésemos tenido ningún miedo porque no habíamos pactado ni participado del gobierno correísta de aquel modelo totalitario que, déjeme decirle, en su estructura fundamental sigue vigente. Y para decir que sigue vigente, un solo ejemplo: la ley de comunicación,
sigue vigente. En efecto, todo cambia, pero nada cambia. Eso es lo que está pasando aquí. No, bueno, ahora, cuando Creo apoyó la consulta popular convocada por Lenín Moreno, lo hizo 7 veces sí, sin reservas. El cese del Consejo de Participación, la elección popular de sus miembros, así como un Consejo Transitorio de Participación Ciudadana para reinstitucionalizar las funciones judicial, electoral y de control. Esto no ha ocurrido, pese a la buena voluntad de ese Consejo. La mano de Correa sigue metida en la justicia y ahora usted apoya la iniciativa del presidente del Consejo Transitorio, Julio César Trujillo, para suprimir el Consejo de Participación Ciudadana el mismo día que el pueblo elige a sus miembros. ¿No es más efectivo una comisión internacional contra la impunidad con la cooperación de Naciones Unidas que volver al reparto de la Asamblea? Es que son dos temas diferentes, pero los dos temas deben de llevarse a cabo, deben implementarse. En campaña también ofrecí la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, que era la piedra angular de este poder correísta que captó todos los poderes del Estado y que sigue ahí intacta y que de repente hay tentaciones de otros grupos políticos de captar esos poderes del Estado sustituyendo al correísmo. Yo sigo pensando que debe devolverse a la Asamblea Nacional, como es en todas partes del mundo, en toda democracia liberal, la aprobación y nombramiento de las autoridades de control. ¿Por qué? Le digo a los ciudadanos, llevamos a pensar que la papeleta de asambleístas es una papeleta de un orden de ciudadanos de menor categoría frente a la papeleta para escoger a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. No, señor, son exactamente iguales. Es un prejuicio correísta que todavía existe de que la Asamblea Nacional no puede elegir a las autoridades de control. ¿Por qué? Porque dicen ellos que no son representantes de los ciudadanos. Pero para esas funciones lamentablemente no lo hacía adecuadamente, eso fue lo que pasó. ¿Perdón? Ahora pasando, no lo hacía adecuadamente, no había un filtro. Simplemente se elegía un contralor, un fiscal, poniendo al que el partido que le tocaba, no importa quién le tocaba. Pero fíjese que han engañado al pueblo ecuatoriano, porque con el Consejo de Participación Ciudadana, no el actual, el anterior, el de Correa, era prácticamente un departamento de Carondelet quien nombraba todas las autoridades de control. Y eso se ha podido comprobar al pasar de los años. Por lo tanto, yo apoyo lo que dije en campaña y lo que ahora dice el presidente del Consejo de Participación Ciudadana transitorio, el doctor Trujillo, que hay que eliminar esa novelería correísta que no puede ser utilizada por ningún otro presidente o partido político ahora ni en el futuro. Pasando a la situación económica, la Proforma 2019 realmente muestra el esfuerzo del gobierno en austeridad, manejo responsable de recursos y control de los gastos excesivos. Definitivamente no, Alfredo. Oír al ministro de Finanzas decir que el próximo año la proyección es crecer 1,4%, y estar feliz con eso es un absurdo, señor ministro. Usted está equivocado. El Ecuador tiene un grave problema. 6 de cada 10 ecuatorianos en condiciones de trabajar no tienen empleo. Y ese empleo solo lo puede proveer el sector privado. Y el sector privado estará en condiciones de invertir cuando el gobierno resuelva problemas estructurales como un déficit fiscal de cerca del 8% en el año 2018, que no se soluciona en el 2019 y que tienen que cubrirlo con este último endeudamiento, 500 millones de dólares con garantía de bonos del Estado por 1.250 millones de dólares, nos da la idea de cómo nos ve el mercado internacional. Una economía en quiebra. Aquí debe haber un cambio sustancial y ese cambio sustancial pasa por reducir el tamaño del Estado, por reducir la masa salarial, por reducir el número de burócratas en exceso, independientemente de salud, de educación, de defensa. Yo creo que hay que poner al Estado en un proceso de adelgazamiento realmente importante, donde la masa salarial se ofrezca reducirla en por lo menos 2 puntos del PIB en un programa de 3, de 4 años. Aquí no hay programa económico, Alfredo, no hay programa económico y eso lo saben los inversionistas internacionales y locales. Y en esas condiciones no va a haber inversión en el Ecuador, se lo quiero decir a todos los ecuatorianos,
Prueba de ello es que el gobierno se tiene que endeudar de manera al estilo de los chulqueros. En lugar de ir ¿a dónde? A los organismos multilaterales de crédito. El Ecuador es signatario del Banco Mundial, signatario del Fondo Monetario Internacional. Tenemos derecho, no la obligación, el derecho de ir a esos organismos internacionales con un buen programa económico, soberano, decidido por el Ecuador, para encontrar los respaldos financieros que eviten ir donde los chulqueros internacionales. Yo le quiero Guillermo decir... Lazo, muchas gracias. Recreo, gracias por participar en Contacto Directo. Muchas gracias, muy amable. Estefi. Concluimos así esta emisión. A ustedes, gracias a su confianza y sintonía. Nos volvemos a ver mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buen día.